Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio con Edward, mi invitado de lujo, súper especial, hablando sobre las bienaventuranzas. Si estás viendo este video, recuerda ir al primero, que hablamos sobre la primera bienaventuranza, que es pobre de espíritu. Así que vayan y vean, está aquí guardada. Y hoy vamos a hablar, nos estamos saltando unas cuantas, pero porque creo que es muy necesaria esta bienaventuranza con los tiempos. Bueno, todas son importantes, pero especialmente lo que se vive hoy, ¿no? En esta sociedad tan desordenada, Edward. Sí. Y es bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, queremos como que desglosarla y ver cómo nosotros, o sea, hacerte estas preguntas. ¿Soy limpio de corazón? Porque todos aquí pensamos que vamos a ver a Dios. O sea, todos nos creemos merecedores. Entonces, ¿cómo desglosar esta bienaventuranza para aprender? Bueno, sí, efectivamente, Airam y yo estábamos mirando como el orden de las bienaventuranzas y quisimos detenernos en esta. Quisimos detenernos en esta porque es una bienaventuranza. Volvemos a lo que decíamos en ese primer capítulo, como sea que vos lo llames, ese video. Que hablábamos que son como una radiografía de Jesús. O sea, estamos hablando de Jesús cuando estamos leyendo las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, con el que inicia el Sermón del Monte. Y cuando hablamos de puros de corazón, Airam, ¿qué es lo contrario a pureza? Sucio, ¿no? Sí, pero dilo de una manera más... impuro. Impuro, exacto, impuro. Y bíblicamente, o desde esta perspectiva de las bienaventuranzas, Jesús no quiere hacer mucho énfasis en esa impureza, en eso que nosotros llamamos impureza, y que inmediatamente cae a nuestra mente como que sexo desorganizado, desórdenes afectivos, cae inmediatamente como esa parte, digámoslo, sexual, la impureza. Por eso es que usualmente los pecados sexuales son los que la conciencia más nos restriega y como que duele más. Entonces hacen sentir a la persona sucia. A tal punto que dice, soy impuro, soy impuro. No habla de esto. Desde las bienaventuranzas, lo contrario a esa pureza es la hipocresía, no es la impureza, porque desafortunadamente inmediatamente pensamos en ese tipo de castidad, yo no soy casto, esto y lo otro, para relacionar la impureza. Sí, lo asimilamos, o sea, esa bienaventuranza lo asimilamos con el desorden sexual. Exacto. Y que quede impuro y ya no veo a Dios. Exactamente. O sea, y nos clavamos un cuchillo. Exactamente. Pero hace énfasis precisamente a la hipocresía. La hipocresía. El no ser lo que estoy llamado a hacer. Wow. El hacer lo que no estoy llamado a hacer. Esa es en realidad la impureza mayor, el ser hipócrita. Lo que pasa es que la mente como que no ha entendido eso, entonces no nos restriega eso. La mente es muy limitante, nos restriega es lo sexual, esa impureza que no trae la castidad y todos estos otros temas que vos también hablas acá en este programa. Pero no, muchachos, eso tiene solución hasta más fácil. Hagan un Ironman. Entrenen, es otro tema. Hagan un triatlón. Pero en realidad lo que Jesús le entra de llenos a lo que va más a fondo y es la hipocresía. Por eso le da tan duro a los fariseos y les dice hipócritas, hipócritas. Ustedes parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera y por dentro llenos de podredumbre, ¿cierto? La hipocresía. Y entonces Jesús dice, dichosos los puros de corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. Tienen la experiencia de contemplar la vida. Porque eso es Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tienen la experiencia de vivir, de saborear a Dios en lo bueno, en lo no tan bueno, en lo malo, en lo pesado, en la dificultad, de contemplar a Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Jesús con nosotros? Sacarnos de la hipocresía, sacarnos de la vida que llevamos,
De la mentira. De la mentira que vivimos, Airam. Es que estamos viviendo terrible, terrible, muchachos. Estamos viviendo terrible. Somos unos hipócritas con nosotros mismos. Con los demás, pues claro, eso es fruto de mi hipocresía conmigo mismo. Yo no soy esto. ¿Yo por qué actúo así? ¿Yo por qué me saco la foto así para admiración? Por tantas cositas que hay detrás que es una hipocresía. Es una hipocresía. Entonces, Jesús quiere derrumbar eso porque es que eso nos esclaviza, nos quita condición de hijos, no nos deja ser libres. Tan bueno, pues sé por qué pasa tan bueno en su casa. Porque usted es como es. Usted llega a su casa y usted allá es lo que es. De ahí para afuera es uno tratando de aparentar cositas, ¿cierto? Que no haría frente a otros. Pero es que usted en su casa es lo que es. Lo que quiere eso es que usted sea lo que es. Lo que es. Por eso parte de conocerlo a Él. Conocerlo a Él. Hace poco lo decían en un grupo de jóvenes. Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? Marcos capítulo 8, ¿quién dice la gente que soy yo y quién soy yo para ustedes? Le dice a los discípulos. Pero hoy, muchachos, la pregunta nosotros se la tenemos que hacer a Jesús. ¿Quién soy yo para ti, Jesús? Porque cuando uno va descubriendo lo que tú y yo somos para Él, se va cayendo toda la hipocresía. Porque uno empieza a ser auténtico. Uno empieza a pisar firme en el camino de Dios, en el camino de esta vida, en este don maravilloso que nos ha dado Dios. Uno empieza a ser puro. ¿Y por qué? Porque uno empieza a derrumbar todos esos falsos dioses, incluso la falsa imagen que tenemos de Dios. Empieza Él a purificar su imagen en nosotros. Que creo que es lo que más hoy en día hemos creado al Dios a nuestra manera, ¿no? O sea, Edward, hace poco estábamos haciendo un episodio de cómo comportarnos en la misa. Cosas como, ¿sabes? No cruzar la pierna, no comer chicle, no llegar así, llegar tarde. Y la gente como ustedes sí son... Alguien escribió, deberían darle gracias a Dios que vayan a misa y se pusieron a criticar, no, eso me llamaron farisea y tal. Y yo decía, oye, no me dolió hacia mí misma, sino más bien como, es que, sí, Dios es mi parcerito, entonces yo me voy a sentar así. Claro, No, claro, como claro. ¿qué imagen de Dios estamos teniendo? Y no estoy hablando de un Dios castigador, pero es Dios. Claro, claro. Si claro. Dios, y lo he repetido, si Dios se apareciera hoy aquí, Edward, ¿qué es lo primero que uno hace? Se lanzaría boca abajo a la indignación de ver que es algo tan grande que me supera. Entonces, Que eso, nos supera, eso amén. yo creo que es muy importante porque hemos, de verdad, creado a Dios a nuestra imagen. Y decía San Juan de la Cruz, ojo, cuidado porque muchas veces pensamos que ya conocemos a Dios porque hicimos un grupo de Maús, porque rezo el rosario todos los días y voy a misa, y porque entramos en toda esta dinámica católica, entonces ya pensamos que conocemos a Dios. Así Y es. Dios es más. Esas son cosas que nos empujan a conocer más ese amor de Dios, pero no son Dios. Así es. Porque a Dios nadie lo ha visto. Amén. Solamente el Hijo, como dice Jesús, solo el Hijo ha visto al Padre, ¿cierto? Solo el Hijo ha visto al Padre. ¿Y por qué el Hijo puede ver al Padre? Porque es el único con el corazón puro. Wow. Puro. Y por el Hijo es que tú y yo vamos purificando el corazón. ¿Y qué es el corazón? El lugar de las decisiones del hombre. El lugar de las decisiones del hombre. Entonces el Señor empieza a purificar nuestra manera de decidir en la vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de influir incluso en los demás. El Señor la empieza a cambiar. Esta mujer antes influía de una manera a los demás. Hoy influencia, miren, a otra manera y que nos hace tanto bien a todos. Entonces el Señor empieza a purificar, a purificar. He ahí las palabras preciosas de Job. De Job. Job termina el autor sagrado en esta historia de Job en palabras de este hombre diciendo, te conocía de oídas. Es decir, creía conocerte. Y termina diciendo, pero ahora mis ojos te han visto.
Y cuando uno lee ese libro, uno se da cuenta que todo el libro, el esfuerzo que ha hecho Dios es purificarle la imagen que él tenía de Dios. Y cuando se la purifica, pues qué más le queda decir a Job, parce, yo a usted no lo conocía. Ahora mis ojos te han visto. Y por todo lo que pasó ese hombre no tiene ningún interés ya de saber por qué, sino esto bastó. Increíble. Nuestra vida es una constante purificación. Nuestra vida es una constante lucha entre las decisiones que tomo. Unas me purifican y otras me alejan de Dios. Entonces, por eso la lucha se vuelve una tensión totalmente interna, ¿no? De saber para dónde escojo. Decía otro gran santo que los pensamientos se purifican a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Yo purifico mi pensamiento a través de que leo de qué se trata todo este negocio de la vida, quién es Dios, cómo actuó Dios, cómo respondió. Pero nuestra vida en sí, nuestro corazón se purifica a través del sufrimiento, porque es que somos tercos. Entonces solo a través del sufrimiento es donde se purifica el corazón. Pero tú dirás, oye, pero es que entonces ¿qué tengo que sufrir? Sí, muy buen punto, muy buen punto. Yo creo que más adelante podemos trabajar el libro de Job para entender precisamente esta realidad, que podemos mencionarlo aquí, ya que Airam tocó el tema, y es partir del hecho de que Dios no es quien causa el sufrimiento, no. He ahí lo que hablábamos en el primer capítulo, la ley de la retribución. Esa ley muestra a un Dios que Él es la causa del sufrimiento, ¿cierto? No, Dios no causa el sufrimiento, no, Él no lo causa, para nada. Tampoco lo permite, que eso decimos mucho, Dios no causa el sufrimiento, pero lo permite. No. Sería un Dios muy malo, sería un Dios muy malo. Que yo esté incluso en contra del sufrimiento, porque ¿cómo va a querer Dios que tú y yo suframos? Y que al mismo tiempo yo lo permita, entonces no estoy muy en contra. No. Ese tipo de Dios es el que Jesús está purificando en tu vida y en mi vida. En tu vida y en mi vida. El sufrimiento es inherente a la vida, inherente. Y no hay una razón al día de hoy que exprese cuál es la causa del sufrimiento. Hay acercamientos, pero es un terreno todavía demasiado difícil. Por eso, quienes han ahondado sobre ese terreno van es con un objetivo mayor. Y es, como por ejemplo el autor del libro de Job, no tiene como objetivo explicar el sufrimiento, tiene como objetivo purificar la imagen que tenemos de Dios. Y se vale del sufrimiento. Wow. Se vale del sufrimiento. Entonces, a medida de que tú y yo vamos dejando que Jesús vaya purificando nuestro corazón, que tiene como objetivo sacarnos de la hipocresía, porque eso es lo opuesto a la pureza, la hipocresía. A medida que Él nos va quitando esa hipocresía, es que tú y yo vamos conociendo a Dios. Claro. Vamos conociendo, nos vamos disfrutando ese Dios que nos trae Jesús. Por eso esa bienaventuranza, nuevamente, es una virtud de Jesús. Nadie ha visto al Padre, sino el Hijo, como lo dice el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el puro de corazón. Y con Él, por Él y en Él es que tú y yo nos vamos purificando. Por eso entonces, claro, make sense, o sea, hace sentido lo que acabas de compartir. Nunca lo había visto en cuanto a hipocresía, porque creo que tampoco tenemos un concepto bien claro de lo que significa hipocresía. Para mí hipocresía es decirle a alguien, está flaca, cuando está gorda, ¿sabes? Claro. Que, y no la imagen que tengo de Dios, y no lo que aparento yo ser. No lo vemos así. Así es. Entonces, uno, eso. Y dos, por eso San Francisco de Asís era para mí uno de los contempladores más increíbles, porque él contemplaba a Dios en todas las cosas. Es decir, estaba pasando hambre, contemplaba a Dios. Veía una mata, contemplaba a Dios. O sea, en todo podía
tanto en lo bueno como en lo no tan bueno, tener una experiencia máxima de la vida. Porque se Amén. veía que ahí estaba Dios. O sea, no lo veía como esta cosa, esta vaina, esta... Así O sea, es, nosotros tenemos como eso, así es, preconceptos, así cositas de es, cositas. Él solo así era. es. Es que nosotros vivimos mucho de la mente y no del espíritu. Y no del espíritu. El Hay que espíritu, nacer de nuevo, Edu. amén, exacto. El espíritu es el que lo lleva a uno a ver a Dios en todo, Mm. ¿cierto? A ver a Dios en todo. La mente no, la mente es un despelote. Usted no le ponga cuidado a la mente. De verdad, qué pesar de la mente, pero la mente no es que sea muy buena amiga. No, Mm. usted póngale cuidado a Dios que está en usted. Ahí hay un lugar donde es tan bello ese lugar que es protegido por Él mismo, por Dios. Mm. Por Dios. Hay un lugar que está en usted y en mí, Qué bello. donde Dios es el guardián de Israel, de su pueblo, de los que lo ven a Él. Eso significa Israel, hombre que ve a Dios. Ahí está ese guardián, el que dice el salmista. No duerme ni reposa el guardián de Israel. Ahí, Él es el que tiene toda la protección de ese lugar donde te espera y me espera. Y donde en oración uno puede entrar. Y esa puerta la ha abierto Jesús. Él es la puerta. Por ahí entramos con Él y en Él. Entonces, en ese lugar no le ponga cuidado a la mente. Entre usted, diviértase, disfrute, es exquisito estar en la presencia de Dios, ver a Dios. Y es Él el que va acabando con esos conceptos de Dios que la mente nos tiene. Eduardo, ¿y cómo podemos, por ejemplo, ya creo que hemos comprendido un poco de lo que significa esta bienaventuranza de ser limpio para ver a Dios? Ahora, ¿cómo la ponemos en práctica? ¿Cómo decir, sabes qué? Hoy alguien está viendo esto y dice, me gustó, me cansé, estoy harto. Ujú. ¿Qué hago? Parte en que Dios nos amó primero. A Él lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, vuelvo a la pregunta que hice hace un momento. Empiece por ir y preguntarle a Jesús, ¿usted quién es para Él? Porque es que cuando Jesús revela lo que uno es para Él, uno nace de nuevo. Entonces uno nace una vida nueva. Y, Dios mío, ¿y yo qué pensaba esto de mí? Y estos otros bobos que viven conmigo, lo que piensan de mí. Y estos otros aturdidos con los que estudio, lo que piensan de mí. Y mi novio, lo que piensa de mí. Dios mío, es que en realidad el que me conoce es Jesús. Sí, es una confusión y por eso es lo que quiere el mal, o sea, que perdamos nuestra identidad, Tal entremos cual. en este nivel de confusión, porque Así claro, o es. sea, al quitarnos esa pureza, nos Ujú. quita la posibilidad de ver lo más grande y de sentir lo Amén. más grande que hay en una vida. Por Amén. eso Amén. me encantó esta bienaventuranza porque Amén. es una de las más grandes. O Ah, sea, es al bella, romper, y es lo que es viene todo bella, ahorita, es que bella. ha degenerado una serie de, de todas estas ideologías, Claro. todas estas cosas, porque Todas claro, bobadas. al quitar, sí, todas estas bobadas, Todas nos quita la bobadas. pureza. Así Nos es. quiere robar esa pureza, que Sí. vivamos en una mentira de nosotros mismos y Claro, una pensamos hipocresía. que eso es vida, pero no. Entonces, claro, el primer paso es acercarse a Dios y hacerle todo este tipo de preguntas que Claro. Santa Teresa de Ávila lo explica muy bien al principio en sus moradas. Ella empieza, o sea, pregúntale a Dios quién eres tú, quién soy yo. O sea, el juego de todas estas Ay, sí, preguntas bello, es bello. muy importante hacérnoslas en Amén. nuestra vida para poder Amén. llegar a esa profundidad del ser. Amén. Mi esposita se está leyendo ahora las Confesiones de San Agustín. Mm, Yo me leí ese libro hace muchos años yo no había nacido seguramente. y, ay, 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 Jesús. Y aquí está la hipocresía, la hipocresía. Eh, y en estos días me recordaba la flaquita, decía, mi amor, tan bonito San Agustín, como en su oración le decía constantemente al Señor, Jesús, dile a mi alma quién eres tú. Wow. Jesús, dile a mi alma quién eres tú. Y a mí eso me parecía tan lindo. Pero de ahí también me salió a mí como ese deseo de preguntarle a Jesús, Jesús, ¿y quién soy yo para ti? Porque es que cuando uno va a la palabra de Dios, las parábolas más lindas en las que Jesús trató de explicar lo que es uno para él, son las parábolas que aparecen en Lucas 15,
que son la de la oveja perdida, la moneda perdida, que es donde yo me encuentro con Jesús, y la del hijo pródigo. Y es una manera, un esfuerzo, digámoslo, sobrehumano que hace Jesús de tratar de explicar lo que nosotros somos para Él. Pero aún así, muchachos, se queda corto. Hasta que tú y yo en oración se lo preguntemos. Y como Él es el que nos amó primero, entonces desde ese amor a Irán es que uno empieza a purificar y a salir de la hipocresía. Esto no es un esfuerzo humano. Esto tiene que pasar por el amor. Tiene que pasar por el amor. Si esto no pasa por el amor, esta iniciativa me va a durar unos días, o meses, o unos años. Y posiblemente se convierta hasta en una ideología. Se convierta en algo meramente un esfuerzo humano. Pero cuando pasa por el amor, se convierte en algo divino. Entonces esa pureza empieza a ser natural y se va cayendo al piso toda hipocresía. Y entonces empieza a salir la verdadera Irán, el verdadero Edward. Empieza a salir ese ser humano que Dios creó y que también soñó. Y que cuesta, llegar ahí cuesta, o sea, no es una tarea fácil porque es empezar a quitarse tantas capas, Edward, claro, que no nos gusta, porque el ser humano es como un ser de rutina, y cuando ya entras en esta rutina ya no quieres moverte, no quieres sentirte como, sí, ¿y ahora para dónde voy? En cambio, cuando entramos en este proceso de purificación, wow, es como, eso no era y aquello no era, o sea, es claro. Edith Stein decía, es llegar al espíritu y saber que el espíritu fue creado con un fin, pero tienes que sacarte el chip que hemos tenido del iPhone, del Android, y ponerte este nuevo chip. Y cuesta, o sea, son cambios, uno no quiere, y es donde empieza el combate espiritual. Porque dices, ay, ahora tengo que hacer esto, entonces yo soy esto, pero una vez uno pasa, yo creo que todo lo que tú decías a través del amor, te sientes más tranquilo. Yo creo que los frutos son bellísimos porque uno, a las mujeres, mujer que estás viendo esto, y lo digo por experiencia propia, la seguridad. La seguridad, las mujeres somos muy inseguras, Edward. Claro. Muy inseguras, y te entra una seguridad porque es que amén, a mí me importa es él que va a decir de mí. Amén, cuando él me dice, tú eres mi hija muy amada, amén, o sea, a mí que me importa o sea, no es que me importa el otro, sino es que no me importa la imagen que tú tengas de mí, sino lo que yo fui creada para él. Y te sientes tan única. Porque es eso, cada uno es alguien único, tienes un ADN diferente al mío, a esto. Entonces yo creo que es muy bonito, pero es un proceso, o sea, es un proceso sí, claro, que cuesta trabajo, claro, esfuerzo, pero que vale la pena. Amén, y que por eso precisamente el Sermón de la Montaña inicia con la primer bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu, porque en realidad se necesita esa disposición del ser humano. No es simplemente un antojo de un momento, tiene que haber una disposición para que todas estas virtudes vayan tomando lugar en mi vida. Total. Tiene que haber una disposición. Es un proceso, pero es un proceso muy lindo, un proceso con Dios. Y hablando de eso, imagínense esta imagen, esta gente cuando llegó a escuchar el sermón de la montaña, tenía hambre, o sea, bueno, paralelamente había un hambre, un deseo, unas ganas, y materialmente hablando, en la carne tenían hambre, pero se fueron recontrasaciados. Pero esa gente pasó 2 días ahí con un hambre, escuchándolo ahí con hambre, pero el Señor iba a hacer el milagro. Entonces también es como una metáfora de leerlo como, mira, esta gente... Yo me imagino, yo no hubiese durado 2 noches sin comer ahí, y esa gente duró. Sí, no, claro, entonces, mirando el reloj. Claro. ¿Quién qué? Claro. ¿Quién qué aquí? Entonces se fueron saciados, esa es la gran promesa. Así es, se van saciados. Gracias. Bendito sea el Señor. Por eso busquen primero el reino de Dios y lo demás se hará por añadidura. Ellos recibieron por añadidura el pan material, el pan que calma esa hambre física, en fin. Pero ya estaban saciados, porque buscaron primero que el reino de Dios, lo que Dios tiene para decirnos, cómo Dios quiere acontecer. Lo demás llega por añadidura, y como pueden ver, la añadidura de Dios sobra. La añadidura de Airam y la mía son sobrados, pedacitos, migajas.
¿cierto? La añadidura de Dios supera toda riqueza humana. Toda riqueza humana. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado? A disfrutar a Dios, a buscar primero a Dios, a estar dispuestos a Dios. Lo demás, de eso se encarga el Señor. Amén. De eso se encarga. Usted métale duro, métale duro. ¿Cómo no va a apoyar el Señor un hijo que está entrándole duro a ser puro, a quitar la hipocresía de su vida, a ser como Jesús? ¿Cómo no lo va a apoyar? Si yo apoyo a mis hijos en los deportes, que les veo que en casita entrenan, Emanuel coge el balón, Belén está en gimnasia y hace por ahí esos arcos que le queda a uno doliendo la espalda de solo verla. Y uno dice, hombre, es que le están metiendo, ¿cierto? Y yo los apoyo. Claro. Y es uno buscando de dónde saco, pero hay que apoyarlos. No lo va a hacer Dios, no nos va a apoyar si nos ve entrándole duro a la vida como Jesús. Lo demás lo va a apoyar Él. Amén. Pero nos tenemos que, como dice el Papa Francisco, levántense de ese sofá. Por eso es que va a venir el estudio, Edward. Ya ahí metiendo la parte humana. No, Edward, muchísimas gracias por compartir este tiempo, esta bienaventuranza. Me fascinó, me encantó verlo con esta perspectiva tan calle y poder aplicarla, así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en estos 2 capítulos y bueno, nada, recuerda ir al primero, este segundo y compartirlo, suscribirte al canal. Se les quiere y bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga. Chaito.